Ete mau huayot kainga, ete mau mahingo, iora na kurua ta ato ite mahana nehe ko angarina mahana toru. Va uo vaitu unui o te tau piti tau tini piti ahuruma ono. He haamata te praua piaro tit vahani o te mata o te rapanui. Te rongo, mo amua tu te hua ayot kainga, i angarina mairoti tu piha o te seremi de salud, na ko haka unga mai a, mo haa kia tu kia kurua ta atoa peni e ka ho e ahuruma iwa tangata, ko pe ea te maiui ino ni he dengue. Oira, e ko amurahi atu e te hua aie mo vari o tatu mo i te teata. Se confirmó otro caso de dengue en un menor varón de 4 añitos que pertenece a la familia del caso confirmado anterior, ¿ya? Que está en el sector de Mataveri. En el caso de este niño, el domicilio ya fue intervenido desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que 200 metros a la redonda del domicilio se buscó en todas las personas que viven si había alguno que presentaba signos y síntomas que pudieran hacernos pensar en dengue, ¿ya? No encontramos a ninguna persona con esas características en los 200 metros a la redonda. Y además el equipo de control vectorial realizó la inspección en búsqueda de criaderos en estos mismos 200 metros del domicilio del caso confirmado y hizo la coordinación para hacer los ciclos de fumigación, que deberían ser 3, ¿ya? Y eso está informado ayer hicieron el primer ciclo de fumigación. Como este niño, que es el caso confirmado de ayer en la tarde, pertenece al mismo grupo familiar, ya tendríamos abarcado lo que es en domicilio, ¿ya? Y hoy lo que se está haciendo, se va a iniciar ahora, el área epidemiológica salió a terreno para hacer la búsqueda activa en el entorno y en el mismo establecimiento educacional donde asiste este niño. Eso implica que van a buscar casa por casa o unidad domiciliaria en los 200 metros a la redonda del colegio, si hay alguna persona que tenga signos y síntomas compatibles con dengue, ¿ya? Y si hubiese alguna persona que estuviera, digamos, con algún signo o síntoma, se le va a tomar muestra si es adulto, se coordina con el hospital, lo analiza esa muestra del hospital Hangaroa, el laboratorio. Y el área de vectores va a hacer su labor en el mismo lugar, en el mismo establecimiento, que es la búsqueda de criaderos y coordinar el primer ciclo de fumigación en el establecimiento educacional y los 200 metros a la redonda de todas las casas que estén en el entorno a este colegio. En total llevamos 19 casos confirmados. Hasta el momento hoy tenemos 4 sospechosos que están en la plataforma Midas, que es la plataforma que ocupamos en conjunto con el Hospital Hangaroa, y llevamos más o menos 262 muestras que se han ido tomando. Dentro de esto están los descartados, las personas que también se han ido descartando del tema de dengue. Eso en términos generales. El llamado a la comunidad es un poco la tranquilidad, sin embargo, a que estén atentos y a la revisión de sus patios. Se requiere que vean si en las canaletas tienen hojas que puedan haber caído y vayan formando bloqueos que impliquen acumulación de agua y que pudieran ser un posible criadero para el vector neonado tore-tore. También revisar en el patio si tienen plantas enraizando, eso por este periodo hay que dejar de hacerlo o cambiar el agua todos los días. Lo mismo los recipientes de los perros, ¿ya? Que también hay que cambiar el agua todos los días. Y haciendo esta autoinspección que se llama, podemos prevenir los criaderos. Al prevenir los criaderos, evitamos que se siga produciendo más casos de dengue acá en Rapa Nui. Yang arina o te ai, iroti te ngongoro ta atoa o te kori, a ati tupuna, te tatu ngā poki o te honga a o te mana, o te harehapi, nā koturu tahi maiara ua ki koro pai na kori. Moaha, mai ki o tātou ki mātaitai.
Nos encontramos acá en la cancha municipal de Coro Painacori, ya en el último día de celebración en conmemoración al Día Internacional de la Actividad Física. Estamos muy felices de poder colaborar en estas actividades tan novedosas que estuvieron llevando a cabo tanto en Lorenzo como en la aldea. Bueno, aquí lo que estamos viendo en la cancha son diferentes estaciones que organizó la escuela y nosotros con el personal estamos apoyando, digamos, como una especie de árbitro. Estamos muy felices de la convocatoria. Bueno, uno de los objetivos de participar de forma puntual en la escuela o haciendo visitas puntualmente era poder abarcar una mayor cantidad de niños beneficiados con las intervenciones. Creemos que se logró el objetivo este año, tenemos muchas cosas que aprendimos y que queremos mejorar para el próximo año y así poder potenciar aún más estos encuentros y estas oportunidades de promover el deporte, la vida activa, activa y saludable, y sobre todo de conmemorar este día que es importante tanto desde el área del entrenamiento, la gestión de los profesores que están detrás de estas actividades novedosas y bueno, y de todos los privados que tratamos de colaborar de alguna u otra manera. Y todos los años celebramos el Día de la Actividad Física. Hoy estamos acá en el Coro Painacori celebrando este día tan importante para nuestros niños, para la vida en general, para el movimiento. Y bueno, estamos ahora con la aldea educativa, estamos con diferentes estaciones, hicimos un calentamiento masivo y ahora estamos con guarimpas, voleibol gigante, handball gigante, estamos con la estación de atletismo y con las quemadas. Y más ratito vamos a hacer una competencia de acabenga. Y para finalizar el día vamos a hacer una competencia que le pusimos Efi te da alas, que vamos a imitar un poquito como la competencia de Red Bull y cada curso tenía que hacer su bote reciclable y bueno, vamos a ver qué bote que es el que queda mejor, el que se mantiene en el agua y bueno, ojalá puedan transmitir la competencia en la televisión. Eso. Tenemos distintas actividades, tenemos la estación de handball, atletismo, voleibol toalla y guarimpas y quemadas también. Para nosotros como establecimiento es fundamental la actividad física. Lo importante es que todos de alguna u otra manera practiquemos actividad física y hoy día qué mejor que conmemorar su día. Para los que me conocen, me encanta el deporte, me apasiona el deporte, por lo mismo voy a seguir motivando en la aldea que sigamos haciendo actividades recreativas donde haya actividad muscular, haya movimiento para los estudiantes y estén siempre activos tanto los estudiantes como los docentes y asistentes de la educación. Así que los invito a volver a participar de esta actividad cuando se realice. Y ahora Ana Maururu. Bueno, hola, mi nombre es Moana, voy al séptimo básico C y yo pienso que esta actividad es muy importante porque, bueno, en mi caso yo juego fútbol, soy deportista, pero hay gente que no se ejercita constantemente. Entonces, esta actividad es importante para recalcar que el deporte es importante para la salud. La pasamos muy bien, hicimos handball con la pelota gigante, nos reímos mucho porque muchas veces se aplastaban entre todos, pero todos muy participativos. El que más me gustó fue jugar vóley con el pared. Eso. Todas las actividades van a estar buenas, pero eso. ¿Y por qué es importante hacer deporte? Es importante para tener un buen físico, buena salud también. Que te mantiene activo, para estar bien de salud, tu cuerpo y todas esas cosas. Ete mau mahingot kaenga yang aninairo ti te harta vana ite aruma ma ahatu ite angata ato auroti consejo na raua kopiri haka oua. Oira maikiotato kimataitai. Nuestra sesión ordinaria número 13 del año 2026 fue sobre pronunciarnos sobre avenimiento de causas laborales sobre extrabajadores, la cual rechazamos 2, aprobamos una causa que estaba bien fundamentada, luego aprobamos la modificación presupuestaria para la adquisición del camión Tolva, que tanto nos hace falta. Luego en nuestros puntos varios se abordaron necesidades sobre el esclarecimiento de funciones y permanencia de algunos prestadores de servicios aquí en el municipio, como también las necesidades en cuanto a la comuna, sobre todo lo que es la problemática de alumbrado público, la necesidad de la creación de una unidad de alumbrado público dentro del municipio que se dedique a este tema,
Así también, en mi caso, hice el llamado de atención a la comunidad educativa, sobre todo a padres y apoderados, para respetar los conductos regulares en cuanto a necesidades surgidas. También la necesidad sobre lo que ha sido ciertas conmemoraciones a nivel comunal, en la cual se envió un memo de parte de otro concejal, y así también prepararnos a las actividades que se vienen previo a cerrar el primer semestre y dejar todo encaminado a lo que sería el segundo semestre de este año en curso. Eterongo me te hua ayot kainga mokoru ata ato te hua aie. Apo iroti te hare kokati pare. Na he mata ki mai ai, e tahi rawe a hauha a mo korua ta atoa, ana hanga korua mo turu tahi mai korua, apo mo ite e mo hapi oro titeroa nei he servicio impuesto interno. Oira mai ki ostato wete huaie ki hakarono. Este jueves tendremos una charla del Servicio de Impuestos Internos dada por la Dirección Regional de Valparaíso para poder aclarar dudas respecto a la operación renta. Como ustedes saben, nosotros tenemos una exención a través de la Ley Pascua, por la cual no pagamos impuestos. El año 2024 se creó un atributo Rapa Nui por el Servicio de Impuestos Internos para que esta exención fuera reconocida en el sistema del Servicio de Impuestos Internos. En estos momentos eso igual arroja algunos errores, entonces le hemos pedido al Servicio de Impuestos Internos pueda hacer una charla para que haga las recomendaciones para las declaraciones de la operación renta y del F22 en particular. Lo esperamos este jueves a las 10 de la mañana en el Centro Lector Catipare. Este mau mahingot kainga e pera mo te manuhiri eruhia. Nako mata ki mayate baja nui nui tetu oroti te tatou hare ko Lili Tadeo moho kurua mo mata itai, i te rauhuru kahu nehe nehe i angaro mo te tapati Rapa Nui. Oire te hua aie i na korua korehu, mai te mahana monire ki te mahana hopu, mai te hora ahuru waore ki te hora hoe o te ahiahi, mai ke hoe te hua aie ki mata itai. E i te hora nei he wari tatu, he hakarongo i te tatu maire o te aromahuta o te pito te henua. Te maire, mapo, mahana maha. He puru te rangi ua i te raa. Te vea, mapo, mai te pitia huruma piti, ka tuuro ki te pitia huruma ono. Te tokerau ka puhi maiena, mai te hoia huruma piti, kilometera, ka tuuro ki te hoia huruma vau, kilometera i te hora. Ka hitu te puai o te raa, o ira e hapa o korua. Te tai ua, hora hoe, ka pai a huruma pai minuti, o te popohanga, taka, ono a huruma aiwa. Te tai papaku, hora hitu, ka hoi a huruma vau minuti, o te poa, taka, ka toru a huruma hitu. Te rua tai ua, hora hoe, ka maha a huruma pai minuti, o te ahiahi, taka, ka vau a huruma vau. Te rua tai papaku, hora vau, toru a huru minuti, o te po, taka, toru a huruma piti. Te mā e harae o te raa, hora ono ka pai a huruma hitu minuti o te poa. Ka moiko ka iri mai ena te raa, hora hitu ka toru a huru minuti o te poa. Ka topa ena te raa, hora hitu ka aiwa minuti o te ahiahi. Koe a te mahina i angapo. Ka topa ena te mahina, hora piti ka hoia huruma pai minuti o te ahiahi o anganika. O ira. Ina korua korehu i te hoe mahana o waitu upotu te mahina o motohi. E te mauhua i o te kainga nako maua te tatu prau api aro ti te wahenei o te mata o te Rapa Nui. Pehiwa a apo tatu he piri haka o i roti te mata o te Rapa Nui mo tatara atu e mo haka i te atu i te korua prau api. Ina korua ko tere o te ai angarina i te po na he haka tere atu i te ata. E rora tapati o te vie. Ariki o tapati Rapa Nui. Hello. Iorana, pehe korua, pehe koi. Iorana te taina. Pehe koi. Elvira tu ki te pano. Te mamuhingo, e o mai anau, munga tu te rongo ki korua ta atoa, arina ki oti te prau api, he atu matoa roti te waha nei, o te tatou mata te Rapa Nui, hai waha o te erora tapati. Mi comunidad, no se muevan de ninguna parte donde estén. Living, comedor, donde estén, manténganse ahí. Porque una vez que termine Prau Api, venimos nosotros, porque usted lo pidió en nuestra segunda temporada de Erora Tapati.
con el churro, con la cote y que les habla. Así que quédense ahí que está muy entretenido. Nos vemos ligerito. Yorana Koru Atato Yorana.